Hola, buenas a todos. Hoy estamos con Jordi Ver y con Martín Caleau, que son los dos cofundadores de Habitísimo y ahora de Schoolinary, que bueno, ellos nos explicarán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Jordi? ¿Cómo estáis, Martín? Hola, hola Jesús, un placer estar aquí contigo. Muy bien. ¿Qué tal, Martín? Hola Jesús, un gusto hablar contigo nuevamente. Muy bien. Oye, nos conocemos hace un huevo de años. ¿Cuándo arrancasteis? ¿Cuándo arrancasteis Habitísimo? O sea, ¿Qué año? Bitísimo lo arrancamos Martín y yo en 2008, ¿vale? Que empezamos a hacer como las primeras bases de datos y pruebas y tal. Nos presentamos a Sea Rocket, que Sea Rocket fue en enero del 2009, Ok. ¿vale? Y la empresa la constituimos creo en mayo del 2009. O sea que estamos hablando de 2008-2009. El proyecto oficialmente nace en 2009, pero nosotros llevamos ya unos meses trabajando los dos juntos. ¿Y de qué os conocíais, Martín? Bueno, básicamente nos conocimos un año antes de fundar Habitísimo y para decir la verdad nos conocimos a través de Infojobs, Ujú. porque yo venía bueno, yo soy de Mendoza, Argentina, y venía desde pequeño como emprendedor haciendo varios proyectos y sí que sentí la necesidad, acababa de terminar la carrera de ingeniería informática y sentí la necesidad bueno, para hacer algo un poco más grande había que estar en el sitio. Yo estando en el interior de Argentina, la verdad que todo me parecía muy lejos. Así que estuve en el 2008 visitando, bueno, Barcelona y allí Jordi estaba en su trabajo anterior que era Construmática y puso una oferta en Infojob básicamente buscando un director técnico. Y así es como nos conocimos. Perfecto, muy bien. ¿Y qué es Habitísimo o qué era Habitísimo como en... Ahí, Jordi, ¿cuál era tu idea de qué es lo que querías montar en aquel momento? Y no sé si es lo que acabó siendo o no igualmente. No, pues mira, sí, Habitísimo surge de la necesidad personal que yo experimenté de la dificultad de encontrar un fontanero en Barcelona para hacer una reparación en casa y de pensar de por qué era tan difícil encontrar un buen profesional para hacer un trabajo de reparación en reforma, cuando en cambio era muy fácil encontrar un buen restaurante para ir a comer o un buen hotel porque podías comparar reviews, ¿no? Opiniones. Y es esa idea pues llevada al mundo de las obras y las reformas en el hogar. Entonces, lo que quiere hacer Habitísimo, pues es eso, pues llevar esa reputación online, esas reviews y poder elegir, cuando metes a un profesional en tu casa, vas a invertir bastante dinero, no sabes del oficio, pues ir un poco más sobre seguro porque vas a ciegas y no meter un chapuzas, ¿no? Y empezamos con un directorio más tradicional donde había opiniones y acabamos de alguna manera pivotando, migrando a un modelo de presupuestos online donde dábamos la vuelta al modelo de buscar. Es decir, tú no ibas a un directorio o unas páginas amarillas y cogías un teléfono y llamabas a ver si alguien te cogía el teléfono, si estaba disponible y tal, sino que era al revés. Tú decías, yo necesito hacer este trabajo en mi casa, este es mi código postal, esto es lo que quiero, y eran los profesionales los que te contactaban. Este es un poco el concepto de Habitísimo. Y yo creo que el proyecto sigue, no estamos hoy en el día a día nosotros ahí, pero sigue siendo el mismo propósito y el mismo objetivo. Porque la compañía se vendió, no sé si fue público el importe o no, pero si me puedes dar cuatro cifras o podéis darme cuatro cifras de a dónde llegó, porque luego sí que me concentraré en un poco más no la historia, pero sí los momentos complicados, ¿vale? Los momentos buenos también, pero el momento de la venta, ¿cuándo se vendió? ¿A quién y más o menos cuántos trabajadores, cuánto movíais o no sé, que nos podáis explicar. Pues a ver, luego Martín me corrige, pero el proyecto se vende en 2017, en enero de 2017, donde los inversores, entre los cuales estaba Sea Rocket, salieron todos y el equipo fundador vendimos únicamente una parte y luego nos quedamos con una especie de earn-out y acabamos saliendo 2 años y medio más tarde, en verano de 2019, ¿no? En el momento de la venta, que es 2016-2017, pues Habitísimo estaba en 9 países, 3 en el sur de Europa, que eran España, Italia y Portugal, y luego pues en 6 más en América Latina, ¿no? Que eran México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Creo Perú también. Eh, y teníamos entre 150 y 200 personas, creo, en el equipo. Teníamos un call center, que eso hacía que fuera un negocio muy intensivo en personas y teníamos también un equipo de programación bastante numeroso.
Y debíamos estar facturando en torno a los 9 millones de euros en ese momento. Perfecto, esta es la parte bonita, ¿no? La de la venta que se acaba vendiendo. Entonces vamos a ver, vamos a hablar ahí de la travesía del desierto, porque yo sí que me acuerdo que de esos primeros años ¿no? Me acuerdo la primera ronda bueno, la primera fue cuatro colegas del Sin Rocket y cuatro, la verdad, que a valoraciones populares, ¿eh? Que esas Sí, valoraciones ya no sí. existen. O sea, Sí, la primera fuera 200.000 euros, a 200.000 euros de valoración. o sea, O sea, se metieron 20.000 euros o algo así y fue a cambio del 9% de la compañía. Sí, eso fue en enero de 2009. o sea, Y no sé. sí, cada mentor ponía 2.000 euros en ese Sí, sí, momento. o sea, Había 10 Bueno, mentores. Sí. sí, pero sí. bueno, estamos hablando de esos 200.000 euros de valoración, pero realmente en Habitísimo, en toda la historia, levantamos 300.000 euros, excepto un año antes de la venta, que sí hicimos una pequeña ampliación, ¿no? Y una venta interna, pero fueron 300.000 euros en total los que levantamos durante casi toda la vida, ¿no? Antes de la venta. Era otra época. También hay que decir que levantamos con un PowerPoint, básicamente, ¿eh? Un PowerPoint y un directorio básico en la web. Que Sí, hoy en día todo ha cambiado, creo que a mejor, pero no sería posible. Nosotros no podríamos levantar dinero solo con ese producto. Eh, No, pero lo que para que la gente que nos escucha, porque a lo mejor la peña pensará que esto es de abuelo cebolleta, pero es que no hace tanto, hace 12 13 años, ¿no? Y que se levantó en total, ¿no? En un proyecto de 300.000 euros, ¿no? Que se hizo una valoración inicial de 200.000, ¿no? Y que llegó a generar 9 millones y si no recuerdo prácticamente en break-even o con rentabilidad, si no lo recuerdo mal. Pero bueno, no, la historia para mí no es tanto de fundraising, que es yo recuerdo que justo en ese momento se lanzan varios proyectos y siempre me acuerdo que descanse en paz Jaume Ferrer, ¿no? Y que estaba ayudando a otro proyecto que también era de lo mismo, pero en ese momento como salieron varios proyectos a la misma vez, ¿no? Suelen salir los proyectos ahí a oleadas, es ¿cómo fue esa travesía del desierto exactamente? ¿Por dónde pasasteis hasta encontrar el modelo adecuado y cómo le disteis a ese modelo? Pues bueno, pues a ver, te doy yo mi punto de vista. La verdad es que sí, en ese momento como pasa, ¿no? Son oleadas de proyectos y modelos y nacimos como 3 proyectos en ese momento, ¿eh? En España, que competíamos entre nosotros y nosotros no éramos ni el que habíamos levantado más dinero y en algún momento tampoco el que teníamos como más ventas. Y yo creo que al final, de alguna manera, Habitísimo fue el que quedó por varios motivos, ¿eh? Yo destacaría 3. El primero es que el equipo fundador nos mantuvimos siempre unidos, ¿vale? Y durante todo el trayecto y luego incorporamos a Javier como un tercer socio cofundador, ¿no? Y los otros proyectos, por algún motivo o por otro, no, el equipo fundador no pudo tener esa continuidad en el tiempo, ¿no? Luego yo creo que el modelo fue clave, acabar, acertar con el modelo. Y finalmente diría que también nosotros, no, aparte de la ejecución, pero en parte de la ejecución que al final hace la diferencia, fue que al final también nos liamos con un call center. O sea, liarse con un call center quiere decir aquí, contratar personas, de gestionar la parte de recursos humanos y demás, o sea, pero nos metimos en la trinchera y yo creo que también eso fue una de las claves, ¿no? Y luego al final el modelo, dimos muchas pruebas y tal, y estuvimos contra la espada de la pared y al final acertamos con un modelo como no, era un tema de como de pricing, que bajamos la barrera de entrada y no fue idea nuestra, fue mucho de copiar, lo copiamos de un competidor extranjero, lo copiamos, vimos que cambiaban todas las métricas y por fin o sea, es, al final tú vas probando, no te sale y al final cuando ya nos tiraba casi gasolina, dimos con la clave. Es un poco como lo veo yo, no sé Martín, ¿qué opinas? sí, no, fue tal cual. Al final también nos remontamos, estamos hablando de año 2009, 2010, para que nos hagamos una idea, no existía Stripe, o se estaba fundando ese año, y sobre todo en la parte que comenta Jordi, de modelo de negocio, de pasarelas, etcétera. Por ejemplo, el concepto de tokenizar una tarjeta para poder hacer cobros recurrentes, etcétera, era algo que casi no existía o era algo bastante más complicado que ahora. Y sí que en la clave dentro de ese proceso que preguntaba Jesús, ¿cuál fue? Al final fue el modelo de negocio, ¿no? El poder capturar la forma de pago para hacer cargos recurrentes, bajando la barrera de entrada. Entonces, claro, de repente pasamos a dar de alta
en vez de algo de 30, 40 clientes al mes, a 600, 700, ¿no? Con un ticket mucho menor. Pues explícanos qué modelo habíais empezado y cuál es el modelo con el que acabáis. Básicamente el modelo inicial, con el cual estuvimos durante 2 años, hasta mediados del 2011, fue un modelo de un famoso pack anual, ¿no? Que vendíamos a los profesionales por 360 euros masiva, que eso incluía visibilidad en el directorio y un saldo para poder acceder a datos de contacto, ¿no? Los famosos leads. Con este modelo, claro, lo bueno que tenía era que cada venta tenía un ticket alto, pero como decía recién, dábamos de alta, no recuerdo exactamente el número, pero por así decir, unos 50 clientes al mes, llegamos a facturar unos 30.000, 30 y tantos mil euros al mes, pero el gran problema que tenía, o al menos de lo que conocíamos, era que venía a las 0 horas del día 1 del mes siguiente y estábamos otra vez en cero, ¿no? Era un modelo en el cual requería captar estos clientes con una barrera de entrada alta, con una llamada telefónica, y al final lo que frustraba era que cada mes empezábamos de nuevo, ¿no? Porque la empresa llevaba muy poquito tiempo. Y esto es lo que hacía que mes a mes la facturación se mantenía casi similar y también es un negocio que tiene una estacionalidad bastante marcada. Entonces, claro, en los meses sobre todo de verano, fiestas, etcétera, se notaba mucho cómo mermaba la facturación y los costes se mantenían. Y luego, Jordi, si quieres contar tú entonces el cambio de modelo que nos hizo escalar. Claro, entonces pasamos de vender un pack de 360 euros masiva, que lo que decíamos era solo 1 euro al día, eran 360 euros masiva, 400 euros y pico, ¿no? Entonces pasamos a un modelo donde el alta eran 30 euros, que era un trimestre, y luego el saldo, lo que tú consumieras, ya te lo ibas a cobrar automáticamente en tu tarjeta. Era un modelo como, ponemos ejemplos como el teléfono de hace muchos años, ¿no? Que pagabas por la línea y luego te cobraban el consumo en llamadas, ¿no? Pero también damos el ejemplo tonto de tú estás en una discoteca, pagas una copa, va la entrada, y luego si quieres beber mucho, pues cada copa te la tienes que pagar, ¿no? Y entonces, claro, eso hizo que pasáramos de dar a esos 30, 50 clientes en un mes a muchísimos más. Entonces, y además lo bueno es que a los 3 meses renovábamos automáticamente, empezamos a construir esa recurrencia. Pero sobre todo, el tener muchos más profesionales hizo que la liquidez o la liquidity que llamamos en Marketplace funcionara. Entonces entramos en un círculo virtuoso de que la inversión en marketing para captar leads la podíamos rentabilizar. Entonces podíamos invertir más y así empezamos a escalar. Y entonces pasamos de un consejo que recuerdo donde nos dijeron cerrar la compañía a poder hacer una ronda en 6 meses más tarde, ¿no? Y eso y simplemente era el mismo producto, porque no cambiamos nada, simplemente la forma de cobrar al cliente y de enfocarlo cambió completamente. Y de volumen, ¿no? El volumen, entonces, ¿no? eso te Decía genera el Jordi, volumen, exacto. Entonces, es exactamente lo mismo, pero venderlo de una manera o de venderlo de otra es que te cambia la foto. y esto hizo que Habitísimo, yo diría, durante 5 o 6 años creciera de manera sostenida, casi sin tocar nada, ¿no? Es decir, haciendo lo mismo, porque básicamente cada mes teníamos nuevos clientes y eran mayores que las bajas. ¿Y por qué los competidores nos copiaron? Porque hay que decir, es un modelo de negocio, dice, oye, pues esto le funciona, pues yo los copio a tomar viento, ¿no? O sea, pregunto, ¿eh? O no os copiaron, no lo sé, es que no tengo ni idea. A ver, sí que nos copiaron y también habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero al final eso que nosotros aquí explicamos un poco, así que parece fácil, luego hay que aterrizarlo, tampoco es tan... Y luego hay cosas como pasarelas de pago, y estamos hablando de América Latina, en esos años, cómo cobrabas en esos lugares. Hacer en un marketplace como Habitísimo, donde tenías la localización es muy importante, a lo mejor te funciona en Fontanería Madrid, pero no en Barcelona. Ser capaz de tener esa granularidad, ¿no? De acelero Madrid para Barcelona, y todas estas, meterse en el call center, lo que habíamos dicho, todas estas cosas, al final no es una única cosa, son varias que van sumando, ¿no? Y entonces eso Sí, yo creo que fue lo que marcó la diferencia. y tú, Jordi, lo comentabas recién. Yo creo que obviamente el modelo de negocio fue la base, pero luego con esa base lo que ayudó fue invertimos muchísimos recursos, incluso tecnológicos, para el marketing automation, ¿no? Es decir, como decía Jordi, cómo habilitar específicamente campañas de fontaneros en Murcia, que es donde tenemos la demanda, ¿no? Y traquear ese retorno en cada keyword, región, etcétera. Y esto escalado
por múltiples países, yo creo que es lo que nos hizo el diferencial de crecer, que eso lo vimos en muchas competencias, ¿no? Que eran bastante reactivos a invertir en marketing o lo que hacían, yo creo que o no le daban los números para escalar. Yo creo que la clave nuestra estuvo en la ejecución del modelo y escalándolo con marketing. Porque algo importante que no comentamos de Habitísimo, y sobre todo en los primeros años, y al día de hoy sigue siendo relevante, ha sido un negocio también con mucha fuerza en la parte SEO, ¿no? En la parte del tráfico orgánico, que claro, también si nos remontamos cuando preguntaba a Jesús momentos difíciles, yo recuerdo todavía en abril de 2011, cuando hubo el rollout de Google Panda en España internacional, que bajamos, caímos un 36% del tráfico y fue inmediato la bajada en revenue, ¿no? Y me acuerdo en Semana Santa con Jordi, Jueves Santo y tal, en la oficina haciendo un plan de, claro, pero eso fue difícil de remontar. Aquí Y también, las actualizaciones de Google, tío, son mortales. pero nos ayudó, fíjate que eso al final, mirándolo en perspectiva, nos ayudó a realmente poner más enfoque en cosas sostenibles y que tengamos un control mucho más certero, ¿no? Por el lado del marketing. Oye, pues muy bien. ¿Qué momentos fueron los más duros? O sea, ¿en qué momentos dices, hostia, estamos al filo Porque yo recuerdo una ronda que, bueno, uno de vuestros inversores era, bueno, de hecho fue Sin Rocket y Caviedes y luego se unió alguien más, ¿no? Se unieron más gente, ¿no? A posteriori, pero que hubo una ronda alguna que Jordi, tú acudiste a título personal como diciendo, oye, que yo recuerdo hablar con Margenano y decir, oye, pues vamos, porque Jordi va, ¿no? Y si va Jordi, pues tío, pues habrá que apoyarle, ¿no? Pero ¿en qué momentos visteis más duros de la compañía? Bueno, al final todos los proyectos pasan por momentos complicados, ¿no? Pero sí que como el más complicado fue ese que tú comentas, ¿no? Fue ese consejo donde sí que crecíamos, pero no teníamos ese crecimiento que un inversor esperaba y nos decían cerrar la compañía a hacer otra cosa, ¿no? De forma educada, pero básicamente era así, ¿no? Entonces, en ese momento sí que, bueno, nosotros seguíamos creyendo en el proyecto y en esos clientes y en esos personas del equipo que teníamos y sí, yo me acuerdo, yo ya mis padres no tenía, además cobrábamos lo mínimo para tirar cada mes, o sea, no teníamos ahorro. Yo pedí, creo que fueron 10.000 euros a mis padres y me los prestaron y con eso forcé esa ronda pequeñita que tú comentas que nos dio 3 meses más. Y entre lo que nos quedaba en caja, más esos meses más, conseguimos cerrar la ronda esta que ya, pero que ya, porque ya estábamos creciendo, ¿no? Y tú, Martín, Sí, pues, pero algo importante, ¿no? Que a veces se habla mucho en los proyectos. Yo creo que algo bueno que tuvimos fue, teníamos un foco total en este proyecto, ¿no? No teníamos un plan B ni un side project para generar ingresos, por lo cual yo creo que esta escasez de, no, como dice Jordi, bueno, de hecho tenemos un email, una anécdota interna del famoso email de 4 meses de vida, ¿no? Que envió Jordi, bueno, me lo envió a mí, al resto de equipo, que nos quedaba muy poquita caja para cerrar la empresa ordenadamente, pero yo creo que eso también nos forzó, nos hizo clic cuando hicimos el cambio de negocio, del modelo de negocio, fue generado también por esta escasez, ¿no? Esta necesidad real de mostrar otra cosa que quizás si tienes demasiada inversión o mucha caja y podrías estar 2 años más, no hubiéramos tomado esa decisión, ¿no? O sea que viéndolo en perspectiva, gracias a ese momento difícil, tomamos las decisiones que luego fueron correctas porque funcionaron, pero si no, no la hubiéramos tomado. Venga, yo entiendo que también debió ser difícil otra, ¿no? Yo no la habéis comentado, pero no sé si se puede comentar o no, pero yo la comento, que es que se os cayó, ¿no? La venta, ¿no? Porque estáis... sí, sí. hubo una oferta previa, pero no una oferta. Si yo recuerdo perfectamente que estaba en la playa y yo casi estaba contando los billetes, ¿no? Yo, que era como microinversor, ¿no? ¿No? Yo pensé, joder, pues si a mí me ha jodido, no quiero saber a estos dos cómo les ha jodido la vida, porque no sé explicarnos, creo que llegasteis hasta el final, no sé si era 2 días antes de la notaría, ¿no? Sí, 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 correcto. Bueno, teníamos un interés de compra, hicimos todo el proceso, ¿no? Fueron 6 meses o más de due diligence y proceso. Lo teníamos todo absolutamente cerrado, todos los contratos, todo. Creo que firmábamos el notario El el lunes. viernes o el pasado lunes porque el consejo de esta compañía tenía que aprobarlo. O sea, había aprobado la compra, pero cuando ya está todo como todo cerrado y la due diligence hecha, pues tenía que volver a confirmarlo, ¿no?
y ese consejo nunca, no, había cambiado por lo que sea, había cambiado de entorno, a ver, se había alargado un poco el proceso, el Real brasileño había caído para nosotros así, lo que sea, Facebook estaba haciendo cosas en Marketplace también, y eso, nos quedan 2 días para firmar y nos dicen que no. Y entonces, pues la verdad es que, pues bueno, pues ahí al final lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Es que al final pues, la actitud que uno tiene que tener es esta, ¿no? Y al final, pues mira, eso hicimos un máster en un proceso de ventas y cuando luego hubo otro proceso que fue el definitivo, pues teníamos ya algo aprendido, ¿no? Porque en realidad nosotros, Adventismo se vendió en el tercer proceso de ventas. Anterior a este que tú comentas, hubo uno que murió inicialmente también muy pronto, que es con una compañía, en este caso americana, ¿no? Y no avanzamos demasiado porque también ahí ellos fallaron el quarter y a nivel financiero arriba, el director financiero, pararon todo lo que no era core y nos pilló por el camino, ¿no? Igual que esto, ¿no? Al final, yo creo que a veces, aunque tú lo tengas todo bajo control, pasa algo en el mundo o en la compañía falla alguien en el quarter y te afecta, ¿no? Y entonces, pues bueno, tú lo único que puedes hacer es pues intentar ver la parte positiva siempre. Sí, sí, pero bueno, tío, no sé si lo decís, pero vamos, yo supongo que durante una semana estaría cortándome las venas, porque Sí, sí, sí. digo, yo me acuerdo, ¿no? De algunos procesos de venta, ¿no? Que, bueno, pues el día antes del notario ya piensas en que te vas a gastar el dinero, ¿no? Los 2 días antes, ¿no? Pero Bueno, bueno. nosotros yo creo que no habíamos hecho porque al final, un consejo que hemos intentado aplicar luego, que al final te dicen, ¿no? Creo que fue François Delbé o no sé quién lo oí, pero que no cambiar tu estilo de vida ni hacer locuras después de una operación de este estilo, ¿no? En realidad, yo creo que ninguno de nosotros tenía planes ni había hecho cosas porque tampoco, o sea, y es verdad, ¿no? No puedes decir que está cerrado hasta que, como dicen, como es el black is on the white, ¿no? Y green is on the bank, ¿no? Está firmado y tienes el dinero en el banco, ¿no? Y efectivamente en este caso fue sí. En mi caso concreto, además yo era CEO, ¿sabes? O sea, que tenía o sea, había una parte de teatro en la vida, ¿no? Pero es verdad que yo no podía estar deprimido, ¿sabes? O sea, Ya. que teníamos que seguir empujando el proyecto. Sí, yo creo, Jesús, a ver, no, si pienso también por mí, en aquel momento la mayor frustración no era por el lado del tema económico de realizarlo y tal, porque es verdad lo que dice Jordi, al final, hasta que no finalizas la venta y tal, no has vivido esa parte, ¿no? Por lo cual no te imaginas ni invertir ni nada, sino yo creo que fue ese cansancio que sí que es verdad que es un proceso largo, donde al final, al paralelo, el negocio tiene que seguir funcionando, incluso ir igual o mejor, porque obviamente no puede, o sea, tiene que ser algo sostenible. Pero y también gastamos muchos recursos, que es un aprendizaje que tuvimos entre abogados y tal, de dinero que obviamente no sobraba en caja de la empresa. Yo creo que eso fue también lo más relevante de después de eso. Claro, al final no entró nada, ni nos pagaron abogados ni nada, porque obviamente no estaba pactado. Y eso también fue, ¿no? De cómo remontar un poco, continuar con el negocio y con algo de menos caja del proceso y esa energía y tal. Yo creo que eso fue lo más. Dos learnings, que es verdad que se caen los proyectos, hay las operaciones en el día antes del notario y el otro es que sí que lo paguen por lo menos los abogados en la otra parte. Pero bueno, oye, luego hicisteis un secundario con los socios, con Caviedes y el resto de socios, o sea que razonable, luego se vendió la compañía. Oye, y no recuerdo cuánto hace, ¿cuánto tiempo tardáis desde que salís de Habitísimo completamente de la compañía y arrancáis, no sé, es Culinary u otra cosa? Y si queréis, luego nos explicáis qué es Culinary. Pues mira, pasa un poco menos de un año, pero bueno, de alguna manera es culinaria la idea que está detrás, es una idea que ya teníamos, que surge de alguna manera en Habitísimo, lo que pasa es que acaba aplicándose a otro sector, que es la hostelería, la gastronomía en vez de las horas y las reformas. Pero yo salgo el 31 de agosto de 2019 de Habitísimo y entonces ahí con tiempo para pensar cosas y al final es Culinary, ve la luz, lanzamos la web en julio de 2020. O sea que no llega el año y bueno, fueron unos meses más tranquilitos, pero es verdad que tampoco estaba descansando demasiado, ¿no? Entonces bueno, Martín siguió un tiempo más allí y al final también, pues, también se unió al proyecto desde el Oye, inicio. ¿y qué es Culinary? Explicarnos.
Pues Culinary son cursos online de gastronomía, cursos online de cocina y de repostería y gastronomía en general, porque también hay cursos de cómo fermentar o para hacer desde cerveza, vino, lo que quieras, ¿vale? Y básicamente es una especie de masterclass enfocado a la gastronomía o de Netflix solo de cursos de cocina o también de forma más local al mundo hispano de doméstica, que es otro caso de éxito aplicado al mundo de la cocina y la repostería, ¿no? Y hacemos cursos online con chefs y profesores top, ¿vale? Y puedes acceder a esos cursos de forma suelta, pero sobre todo lo que estamos empujando y trabajando más es un modelo de suscripción donde con un precio muy, muy accesible, pues tú puedes acceder a toda esa formación desde la comodidad de tu móvil y tu casa cuando quieras, ¿no? Y al final soluciona un problema que no todo el mundo puede acceder a determinada formación, no todo el mundo tiene escuelas en el lugar donde vive, ¿no? O no se lo pueden permitir o no pueden acceder. Y luego el formato que tenemos es un formato adaptado al mundo digital, ¿no? De cursos cortos, prácticos, lecciones, de lo que se llama micro lecciones. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Y así 4 cifras para que nos digáis, no sé, cursos que tenéis o Pues sí, países o yo no sé, no tengo ni idea. Creo que para que Marfil, la gente se ubique dónde habéis llegado del 2020 al 2022, casi Sí, 23. a día de hoy tenemos 224 cursos publicados, más de 5.000 vídeos, más de 350 horas de curso y 140 profesores y diría yo de distintos sitios del mundo, ¿no? Jordi, no sé si no ha comentado, pero al final el proyecto Esculinari nació también de un proyecto anterior que se llamaba Creative Signatures, un proyecto de Barcelona, que también estuvo durante 4 o 5 años, y lo que hicimos fue en el 2020 comprar los activos, que básicamente no sé si eran algo de 30 cursos aproximadamente que tenía en esa época, y también la CEO de ese proyecto se unió con Esculinari. Y hoy en día, para dar cifras un poco de negocio, tenemos alrededor de 20.000 suscriptores con este modelo que comentaba Jordi, tipo Netflix, ¿no? Que pueden acceder a todo el contenido. Ok. Oye, porque sí que habéis hecho, ¿no? Habéis hecho 2 adquisiciones, ¿no? Creo que la primera esta inicial y luego creo que alguna otra más. ¿Qué es lo que habéis hecho y por qué lo habéis hecho? ¿O cuál es vuestro expertise ahí? Mira, pues lo que vemos es, nosotros como de alguna manera tenemos la idea, que la idea tampoco no es nuestra, ¿no? Al final es un concepto de la formación online y vemos lo que está pasando en otros sectores y vemos pues, lo que hace Udemy, y vemos lo que hace Doméstica, etcétera. Y entonces identificamos sectores grandes, fragmentados, que están y que no están bien servidos, ¿no? Y donde es una oportunidad, ¿no? Y uno de ellos es el mundo de la hostelería, ¿no? Y entonces, pues ahí, como cualquier proyecto, puedes empezar desde cero, con tu primer curso y variando cosas. Y quizá aquí esto es lo que nos trae de alguna manera, pues tener ya, eso es la ventaja de tener ya, pues haber superado los 40 años y tener la experiencia de Habitísimo y tener ya aquí sí que tenemos pues ya algo de dinero en el banco, ¿no? Y entonces también nos permite ser más ambiciosos. Entonces, pues vemos, al final tú hablas con amigos, estoy pensando en hacer esto, bla, 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 y después habla con tal, habla con cual, y a través de esas conversaciones, pues encontramos este proyecto en Barcelona que necesitaba un impulso, ¿no? Entonces ahí vemos una oportunidad de no empezar de cero. Y entonces llegamos a ese proyecto estaba en liquidación, entonces pues compramos esos activos. Entonces no empezamos de cero, sino que empezamos con 30 cursos, entre los cuales está uno de los profesores, es Jordi Roca, ¿no? Entonces es lo que queríamos hacer. Entonces lo que hacemos nosotros es, con esa base, darle mucha más velocidad, introducir el modelo de suscripción y todas las hipótesis del modelo que hay, vamos a validarlas, ¿no? Esto es lo que nos dedicamos. Y luego al cabo de un año, también porque intentamos hablar con todo el mundo, pues con unos competidores peruanos que están en una situación de los socios también, unos ya no quieren dedicarse al proyecto y demás, y entonces pues vemos ahí una oportunidad también para adquirir ese contenido y acelerar nuestra presencia en la región de América Latina y más contenido, ¿no? Y entonces, pues, compramos esos activos también, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la lección aprendida es que yo creo que esto no lo habríamos hecho hace 10 años porque no teníamos la experiencia, ¿no? Entonces, la diferencia es que nosotros en Habitísimo habíamos pasado por un proceso de venta,
pero luego dentro del grupo habíamos visto un proceso de compra de un competidor italiano y entonces de alguna manera ese aprendizaje lo tenemos, ¿no? Y entonces son operaciones estas que estamos comentando muy pequeñitas en importe, pero que nos permiten afrontarlas porque tenemos de alguna manera la experiencia y creo que a la vez también podemos ser un poco más ambiciosos y asumir más riesgo. ¿No? Porque ahora sí que tenemos plan B, no nos vamos a ir que tener de ir bajo un puente al menos. Bueno, bueno. ¿Y qué diferencia de ver cursos en YouTube? ¿No? O sea, porque con vosotros, con Schoolingary versus yo me hago 4 cursos o 4 vídeos en YouTube. Pues mira, hay dos diferencias principales. El primero es el storytelling, ¿no? Nosotros en un curso al final es una historia, ¿no? Alrededor de una temática y guiado, ¿no? Entonces en YouTube tú vas saltando de aquí a allá, ¿vale? Y a veces cuesta ver la conexión. Y el otro es la calidad de la producción del contenido, ¿vale? Y la calidad del profesorado. ¿Vale? Porque ahí tenemos cursos de super cracks, de la cocina y de la repostería y de especialistas en temas concretos que no están en YouTube. En YouTube sí que hay mucho amateur, pero no encuentras un curso de Jordi Roca en YouTube, ¿vale? O de Paco Roncero, o de Antonio Bachur, un repostero súper premiado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que damos. Nosotros de alguna manera curamos contenido para ti y de forma profesional. Entonces necesitas como una fábrica de generación de contenidos, ¿no? Entiendo, y que eso también debe ser como, tendrá su coste, ¿no? Sí, entonces nosotros lo que hacemos es, estamos lanzando al menos un curso a la semana, en realidad estamos lanzando alrededor de 60 cursos al año y ya pues sí, hemos puesto los procesos en el nivel de inversión para generar, en un modelo de suscripción además que pensamos que es importante la amplitud de catálogo de contenido, pues que cada semana tengas un curso nuevo en tu bandeja de entrada, ¿no? Y Martín, ahí, tío, la pregunta, porque aquí hay menos reto tecnológico que en Habitísimo o el mismo. Sí, no, a ver, yo creo que primero ya el tiempo que ha pasado, ¿no? Desde hace 13 años, ahora, de hecho, cuando comenzamos Schoolingary, al final, a nivel tecnológico de código, casi nada, ¿no? Más allá de estilos, personalización, porque sí que hoy en día existen herramientas de SaaS, de pago, ¿no? Que pagas mensualmente por el servicio, como un Shopify, bueno, en nuestro caso utilizamos Thinkific, que es también es para el tema de plataformas de e-learning. Y claro, efectivamente, como has dicho, o sea, ya la tecnología en sí de base está bastante madura, porque hay muchos players, ya lleva tiempo en esto. Y yo creo que es más este aspecto de tuning, ¿no? O de, llámese, growth hacking, o sobre todo de utilizar todo lo que hay disponible, que es muchísimo, ¿no? Pero llevarlo a tu terreno. Y sí que allí es donde realmente se puede notar entre un proyecto y otro, ¿no? Y más en nuestro caso, que hemos tenido siempre la ambición, ¿no? De internacionalizar. Aquí entramos claro, aquí al ser gestores de contenido tenemos el concepto, ¿no? de traducciones, doblajes, claro, ya te metes en todas estas historias que es verdad que sí que nosotros desde el aspecto tecnológico estamos intentando maximizarlo, ¿no? Para no requerir tanta inversión. Pero como tú bien dices, al día de hoy en el proyecto somos solo 2 personas en la parte tecnológica, en Habitísimo llegamos a ser cerca de 40. Obviamente, complejidades y necesidades distintas, ¿eh? No es porque allí no las necesitáramos, pero sí, es mucho menor aquí la necesidad de tecnología. Oye, internacional, tanto en Habitísimo como en Schoolingary habéis apostado por internacional. Casi no sé si tenéis learnings oye, tanto en Habitísimo como en Schoolingary que digáis, wow. O sea, que yo siempre me acuerdo que decíais que era muy complicado sacar el dinero de Argentina, ¿no? En Habitísimo, de aquello siempre me acuerdo. Pero no sé si tenéis aquellos, o yo qué sé, el tipo de cambio del real brasileño, ¿no? Que también aquello lo has comentado también brevemente, pero o sea, que nos puedes, yo lo vivo ahora un poco en GoTrendier, ¿no? Los tipos de cambio cuando se te suben, te bajan, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué tenéis ahí? ¿Qué learnings tenéis? Mira, yo creo que al final, como emprendedores, siempre nos gusta internacionalizar y tal, pero es un poco por ego, muchas veces, ¿no? Porque mola, lo he dicho varias veces, ¿no? Y creo que cometemos el error en general de internacionalizar demasiado rápido, sin a lo mejor haber validado o consolidado el modelo en casa. Y luego tienes dos problemas, ¿no? El que tienes en casa,
más el internacional. El internacional sí, siempre es más caro, más lento de lo que uno piensa, ¿vale? Entonces, en Habitísimo nos pasó así siempre, o sea, fue más lento y más caro. Y la diferencia, y luego hay muchas cosas con las que no sabes, ¿no? Al final, españoles, piensas en Italia como que son latinos y que pensarán igual y su público totalmente distinto. Y América Latina lo simplificamos a América Latina y cada país es un mundo completamente distinto, ¿no? Monedas de cambio, culturas, etcétera, ¿no? Entonces, entonces internacionalizar es complicado, es caro, es lento. Dicho esto, por ejemplo, en el proyecto actual es mucho más sencillo que en Habitísimo, porque en Habitísimo, por ejemplo, si nosotros éramos muy fuertes en España, eso no te daba ninguna ventaja en Italia, porque tenías que crear una red desde cero allí, ¿no? Entonces era volver a empezar. En cambio, ahora este negocio es mucho más escalable a nivel internacional. Estamos hablando de bits, de contenido, que simplemente lo traducimos y traducimos, doblamos para que esté, por ejemplo, en inglés disponible, ¿no? Pero a partir de aquí empezamos a hacer otro trabajo de, bueno, es que un americano quiere chefs americanos, no quiere a chefs españoles, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar a crear contenido local, ¿no? Y luego, pues habrá que en algún momento en América Latina, oye, que en América Latina pagan con las formas de pago que no tenemos en Europa. Y si quieres crecer realmente ahí, pues tienes que implementar esto, ¿no? Entonces, todo este contenido local, formas de pago locales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, pues el camino que estamos de alguna manera volviendo a recorrer. Oye, ¿y hacéis, por ejemplo, para Latinoamérica testa, porque los precios son iguales o tenéis testa B o habéis hecho testa B para precios diferentes para a LATAM? Martín. Bueno, sí, a ver, claramente tiene sentido a ver, sobre todo si miramos el coste de vida y el poder de la moneda local, en Europa podría ser medianamente homogénea, pero sí que en Latinoamérica hay diferencias brutales. Y sí que permanentemente, de hecho, seguimos haciendo test y hemos hecho varios en estos 2 años que llevamos y sí que hemos cogido algunos aprendizajes interesantes, sobre todo midiendo ese impacto que tiene, ¿no? De tocar el precio y ver qué volumen, porque al final se trata de conversión, ¿no? O sea, por más de que queramos que nuestro producto tiene un valor real por lo que nos cuesta o por el valor que da, al final hay que adaptarse sí o sí a cada mercado, porque bueno, luego ellos comparativamente miras cuánto te valen otros productos allí, ¿no? Y por lo cual tienes que ir probando hasta adaptarlo. Bueno, pero si miramos ya las plataformas de streaming, todas funcionan igual, ¿no? No es lo mismo lo que vale Netflix en la Argentina, ¿no? Que valía, no sé si eran $2 o tal, que lo que valen en Y, Europa. y no se acojona el churn, ¿no? Porque en el fondo, o sea, no sé, yo no digo, pues, que te vas a Netflix, ¿no? Te vas a otros, ¿no? Plataformas y también es que tiene, ¿no? Tiene ese hándicap, ¿no? Este modelo. ¿Ahí qué opináis vosotros? ¿Qué visión tenéis de esto? O sea, quiero decir, estar apuntado siempre a un curso de cocina, perdona, a clases de cocina, entiendo que también, o sea, o eres un profesional, ¿no? Que entiendo que debe haber mucho profesional, ¿no? Dentro de esta industria o Pues cómo lo ves ahí. tenemos mucho cocinilla, mucho madera y mucho ¿Sí? profesional, y mucho chef. Sí, al final tenemos realmente. Lo bueno es que comemos 3 veces al día, ¿no? En general, lo que podemos, ¿no? Y hay mucha gente apasionada realmente de la cocina y de la repostería, hay gente muy, muy, muy top, ¿no? Y en el culinario puedes aprender desde lo básico hasta hacer cosas que solo los super cracks de 2 estrellas hacen, ¿no? Entonces, viendo tu pregunta, pues al final, como toda la vida, ¿no? Un modelo de suscripción, pues tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Pues la gran ventaja es la recurrencia, ¿no? Y la previsión, ¿no? Y que puedes construir un modelo recurrente. Y pues evidentemente el char yo creo que para nosotros todavía no es un problema, no es un problema. Yo creo que el char es un problema para empresas ya muy maduras y muy grandes, cuando realmente llegas a has crecido a unos tamaños que reponer esos clientes que pierdes pues puede ser ya más difícil, ¿no? Que antes, ¿no? De todas maneras, ahí hay recursos, porque al final tú empiezas con un producto muy básico y al final lo que tú acabas buscando también de alguna manera, como vemos, es que tú
vas a hacer upselling a esa, a lo mejor vas a empezar a segmentar a tus clientes. A lo mejor hay unos pocos que siguen pagando pues el plan básico, pero hay otros que a lo mejor están dispuestos a pagar por productos adicionales, ¿no? Entonces, a lo mejor si tienes un char determinado en clientes, pero en revenue, el char de tu revenue es inferior o puede ser incluso negativo, ¿no? Porque consigues tal, y eso es ahí como lo vemos, ¿no? Por ahora no es un problema para nosotros. Oye, y así para concluir, la última pregunta sería ¿qué habéis hecho diferente de Habitísimo? Antes has comentado, por ejemplo, que habéis asumido más riesgo, ¿no? Pero ¿qué habéis, con los learnings de Habitísimo que habéis dicho, "Vale, esto no lo vamos a volver a hacer así como lo hicimos en Habitísimo en su día, o sea, el aprendizaje que os llevasteis de Habitísimo que podéis haber aplicado a Culinaria ahora, no sé si os viene algo en la cabeza, vamos. Sí, bueno, digo un par de cosas y a ver luego Martín, a ver si tiene un par más. A ver, al final siempre uno quiere lo que no tiene o lo que no ha tenido, ¿no? Al final, al final es un poco así, ¿no? Lo que no han probado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, veníamos de una empresa de presencial y con casi 200 personas, pues aquí somos 100% remotos y contratemos al menor número de personas que podamos, ¿no? Teníamos un equipo técnico y tecnología complejo de 30, 40 programadores. Aquí está Martín y Chimo, ¿no? Y dos programadores, ¿no? Entonces, pues eso son cosas que hemos hecho, que estamos obviamente haciendo distintas, ¿no? Y yo también creo que hemos sido un modelo más simple, ¿vale? Un modelo más simple en cuanto a modelo de negocio, porque los marketplaces son muy complicados de levantar. Una vez lo consigues levantar, es verdad que tienes una posición competitiva muy fuerte, ¿no? Pero es un negocio muy complicado, ¿no? Porque tienes dos empresas en una. Aquí este es un negocio más sencillo, más escalable. Es que pensamos un tiempo antes de lanzarnos, una cosa distinta. Pero ahora esta vez pensamos un poco más. A ver, esto que queremos hacer es escalable, es global, ¿qué ventajas tiene, qué inconvenientes? Porque al final le vamos a dedicar 10 años de nuestra vida a esto, ¿no? Entonces, hicimos un poco más de reflexión de si esto es lo que... Y cuando lo lanzamos, también hemos hecho por etapas. Oye, lanzamos, vamos a validar cosas. Y a lo mejor en el primer día no necesitas 5 programadores, porque lo puedes hacer con un Shopify. Vale, pero validas. Vale. Cuando el proyecto tenga 1 millón de revenue o 20.000 suscriptores y tal, oye, aquí ya hay un momento que Shopify se te queda gordo. Bueno, pues ya es el momento Entonces, creo que ahí sí estamos siendo un poco también más racionales, ¿no? Sí, totalmente. Yo añadiría esto que en Habitísimo creo que tardamos algo de 5 o 6 meses en poner la pasarela de PayPal o empezar a cobrar. En cambio, aquí, como bien decía Jordi, en 3 semanas migramos los cursos a una nueva plataforma y empezamos a cobrar, probar el modelo, por lo cual en 6 meses, que era lo que en Habitísimo tardamos en poner una pasarela, ya teníamos suscriptores, aprendiendo sobre pricing, etcétera, ¿no? Yo creo que es esa velocidad, pero claramente es otro sector, otro modelo, tiene otro potencial que puede ser mayor o menor, depende de cómo salga, pero bueno, yo creo que algo hemos aplicado distinto. Pues muy bien. Oye, os agradezco mucho vuestro tiempo y haber compartido vuestras experiencias y la verdad pues que es un placer haberos tenido aquí y haber sido socio vuestro en Habitísimo y en Sculinary pues también, a ver qué tal. Muy Muy bien. bien. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Un Chao. abrazo.